Muy bien, vamos a dar inicio en esta tarde a la 10ª sesión ya del diplomado Elaboración de Propuestas de Investigación a presentar en el Sistema de Gestión de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean todos y todas bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. También le damos la bienvenida a la directora general de investigación, doctora Alice Burgos Paniagua, y al profesor invitado en esta tarde, al maestro Donald Wilman González Aguilar. Gracias por acompañarnos y traernos esos aportes tan valiosos que recibiremos en esta tarde. Gracias también a los coordinadores de programas universitarios de investigación que desde ya pues nos acompañan y que serán también los tutores en este diplomado. A continuación, damos inicio con las palabras de la doctora Alice Burgos Paniagua, directora general de investigación, a quien dejo entonces en el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Inicio deseándoles un feliz día del docente o una semana del docente, porque recientemente fue 25 de junio y varios de ustedes están de vacaciones e igualmente conectándose a esta sesión, así que nos alegra muchísimo el que estén en sus casas e igualmente pensando en su formación profesional y continua. Feliz Día del Maestro, Maestro Donald González, nuestro profesor invitado el día de hoy para esta sesión de investigación orientada a la metodología cualitativa. El maestro Donald González pues tiene muchísima experiencia. Hemos compartido con él distintos intereses investigativos y de formación, e igualmente con su experiencia en docencia en posgrado. Y pues más adelante que también lo vamos a invitar con esa experiencia que tiene en análisis de resultados con el uso de inteligencia artificial, que imagino que de eso también nos hablará un poco, pero eso ya es para una capacitación con enfoque de presentación de resultados en un informe final de investigación. El punto es que esta metodología ofrece un amplio espectro de comprensión que, sumado a la investigación cuantitativa, nos ofrece tener una mejor comprensión del objeto de estudio, del fenómeno que estamos estudiando. Y por eso también, por las particularidades que tiene, inicialmente se había contemplado una sola sesión en donde se trabajara lo cuantitativo y lo cualitativo, pero decidimos separarlas para poder tener expertos en cada una de ellas y ofrecerles un mejor proceso de formación. Gracias a la ingeniera Sonia García, que ha estado coordinando este diplomado, y a cada uno de ustedes por su interés de formación, por su interés en presentar propuestas que reciban cofinanciamiento del Fondo de Investigación de la Universidad de San Carlos. Para la DIGI es un privilegio contar con ustedes en estos espacios de formación y les deseo una jornada muy productiva el día de hoy. Bienvenido, maestro Donald, bienvenidos, queridos profesores, investigadores, estudiantes también que nos acompañan. Que tengan la mejor de las tardes. Gracias, ingeniera Sonia. Muchísimas gracias, doctora Alice Burgos. Vamos entonces a continuar con el programa de esta tarde. Tenemos, como lo mencionaba la doctora Burgos, con nosotros al maestro Donald González, quien continuará con el módulo 3 en esta parte que se denomina visualización, protección y vinculación de resultados. Y hoy que continuamos con la tercera sesión de este módulo, con el tema procesamiento y análisis de la información para investigación cualitativa. Y bueno, para conocer un poquito más al maestro Donald González, pues él es licenciado en psicología social, con maestría en docencia universitaria y es doctorando en educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además,
de poseer un posgrados en UNAM de corrector de estilo editorial y Cambridge en análisis de datos. Con más de 5 años de trayectoria como investigador en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 2018 a la actualidad, y también de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, ha liderado la gestión integral de proyectos de investigación aplicada en psicología positiva y educación. Administra recursos y cronogramas, registra y estructura datos, analiza cualitativa y cuantitativamente la información y elabora informes técnicos y científicos bajo estándares. Además, colabora como consultor para entidades como el Ministerio de Educación, Convivimos y Fe y Alegría, diseñando instrumentos de recolección, entrevistas, grupos focales, cuestionarios, validando la calidad de los datos y asesorando en la toma de decisiones basadas en evidencia. Así también se desempeña como investigador y docente de posgrado en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Regional y de la Universidad Rafael Landívar, donde diseña y facilita seminarios de metodología de investigación. Brinda asesoría personalizada en trabajos finales y coordina equipos de trabajo académicos. Domina herramientas de análisis de datos, aportando así una sólida base técnica para la toma de decisiones fundamentadas en evidencia. Es miembro activo de la Sociedad de Investigación Psicológica, SIP, coordina el Consejo Editorial de la Revista del Colegio de Psicólogos de Guatemala y representa a la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC ante las mesas técnicas de investigación de la CECATID. Y con este breve resumen de su hoja de vida, dejo entonces en el uso de la palabra al maestro Donald González, dándole la más cordial bienvenida. Adelante, maestro. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y qué gusto poderlos encontrar a todos ustedes en este espacio, principalmente porque es un espacio que a veces nos da miedo o a veces nos da cosita entrar a los espacios de investigación, sobre todo cuando queremos ir haciendo otras cosas diferentes a la docencia. Me alegra mucho que estén acá y también vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos. El análisis cualitativo es de los más largos que podemos encontrar dentro de la investigación, pero también es de los, a forma de broma le digo a mis alumnos donde doy las clases, es el más divertido, porque hay muchos procesos y hay una sistematización que a veces es bastante criticable y principalmente en las escuelas latinoamericanas nos han criticado mucho de cómo hacemos o cómo hemos llegado a la sintonía del análisis cualitativo. Entiendo que también ustedes ya recibieron la primera parte con el maestro Daniel Sojuel, que también es de la Escuela de Ciencias Psicológicas, y estuvimos ahí dialogando algunas cosas para ir concordando en algunas cosas y también ir contradiciendo algunas otras, ¿verdad? Daniel les ha contado de cómo irlo estructurando desde la parte cuantitativa. De alguna forma, si lo vemos en un checklist, los checklists de la parte cuantitativa suelen ser muy pocos o suelen ser menos que los checklists de la parte cualitativa. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy o a lo largo de la sesión. Em, por favor, si tienen dudas, van levantando la mano o van mandando mensajes en el chat y me van contando o me van interrumpiendo para que ustedes puedan hacerlo. Como les dije, esto del análisis cualitativo es básicamente un semestre. Aquí en la Escuela de Ciencias Psicológicas se le dedica un semestre a ese análisis cualitativo de investigación en la formación de pregrado. En la formación de posgrado regularmente se le dedica medio semestre porque en teoría quienes vienen de posgrado ya tienen algunas nociones y solo es reafirmar esas nociones. Entonces, aquí vamos a ir haciendo un resumen del resumen del resumen, ¿verdad? Y esperemos que nos vaya bastante bien y que podamos ir comprendiendo cada uno de los aspectos que vamos haciendo. Dentro de esto vamos a utilizar o me voy a guiar por una presentación y la idea de este momento es que vayamos viendo todo lo que necesitamos para escribir este apartado de procesamientos y análisis de datos cualitativos
y que luego veamos algunas cosas que podemos ir haciendo. Podamos ver también, comparar algunas cosas que podamos ir viendo a partir del análisis, a partir de lo que ustedes quisieran hacer. Bueno, entonces, algo muy característico y algo muy importante, y creo que más o menos se los mencionó Daniel la semana pasada, es que el lenguaje es importante. Dentro de investigación, el lenguaje es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, por lo menos en mi persona, cuando le toca evaluar proyectos o le toca evaluar investigaciones para financiamiento, de otro lado, ahora no de la de Digi, cuando me buscan de otros lados, lo que yo espero es que si el objetivo me dice, por ejemplo, con lo cuantitativo, si me dice predecir, yo espero en el análisis cuantitativo que me digan los procesos estadísticos que lo va a llevar a predecir. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Entonces, hay ciertas palabras, y a esto lo vamos a decir, indicadores estadísticos, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativas, le vamos a decir indicadores cualitativos. Y esto es lo que vamos a llamar también en esta tabla el objetivo. Dentro de lo cualitativo, regularmente nosotros vamos a entender o vamos a esperar encontrar palabras como explorar, comprender, interpretar, significado, generar teorías, y todo va a depender de lo que uno necesite. Ya luego más adelante, en el transcurso de este tiempo, nosotros vamos a ir viendo qué cosas o qué tipos de análisis cualitativos existen. Y dentro de lo cuantitativo, nosotros vamos a esperar, o nosotros esperamos encontrar, medir, probar una hipótesis, predecir, relacionar el efecto, asociación y causalidad. Esas son las comunes, ¿verdad? Porque ahí pueden existir otras, como comparar. Creo que Daniel les habló un poco acerca de la comparación. Entonces, eso también podría ser dentro de lo cuantitativo. Y de nuevo, el lenguaje es muy importante. Si nuestro objetivo habla de comprender, interpretar significados o la subjetividad de la persona, la experiencia de la persona, lo que dice la persona, ahí estamos hablando de la parte cualitativa, o sea, es lo que vamos a ir viendo. Luego, para irle recordando solamente a modo de recordarnos, la lógica de cada uno de los análisis es que la inductiva del cualitativo hace que vamos de los datos a la teoría, o sea, construimos datos o refinamos datos para pasarnos a teoría. Y la deductiva que viene de la teoría de los datos, que es del análisis cuantitativo, o sea, tenemos un instrumento ya validado, ya que alguien lo ha creado, y ya vamos a hacer o sea, ya tenemos una teoría establecida a través de los instrumentos. En cambio, en la lógica cualitativa, nosotros hacemos los instrumentos y luego hacemos o lo complementamos con la teoría. O sea, comenzamos con nuestras árbol de categorías y después pasamos a nuestra teoría. Y esto lo vamos a ir refinando, por eso les digo que a son de broma, les digo a mis alumnos, esto es bastante divertido, ¿verdad? Porque primero tenemos que plantearnos qué queremos hacer, estas categorías que nosotros queremos estudiar, y luego a través de una teoría implementar o hacer un instrumento. Los datos van a ser palabras, narrativas, imágenes, observaciones, y regularmente son muy ricos y profundos. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una investigación acá dentro de la Escuela de Ciencias Psicológicas que me ha llevado o que me llevó a plantear hacer grupos focales y entrevistas. Y llevo como 2 grupos focales, pero estos 2 grupos focales me contaron muchas cosas y son bastante tiempo. Entonces, en o una hora que duró el grupo focal, tengo infinidad de categorías que analizar. Ya lo vamos a hablar de eso. Y a eso se le llama ricos y profundos, porque la persona nos está diciendo, pero también nosotros a través de una teoría vamos a ir analizando y categorizando todo esto. Dentro de la muestra, regularmente lo cualitativo, y la verdad es que sí les sugiero que sea bastante pequeña, que no sea demasiado grande. Y les comento que hace un par de años estuve en una consultoría que nos pidieron
más o menos 70 entrevistas y 7 grupos focales. Entonces, esa cantidad de información era realmente muy grande, ¿verdad? Y nos costó bastante, principalmente al momento de transcribirlo, que eso igual lo vamos a ir hablando en un rato. Por eso les comento que traten de hacer muestras pequeñas, a diferencia de lo cuantitativo, que a lo mejor ustedes pueden recolectar datos hasta de, hasta de 1000 personas, ¿verdad? O hasta 100,000 personas, ¿verdad? Todo depende de lo que ustedes estén buscando en función de su objetivo de investigación. Regularmente en lo cualitativo vamos a encontrar preguntas como ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la experiencia de? O sea, preguntas que no son cerradas. Eso es algo muy importante. El análisis cualitativo sí o sí necesita preguntas abiertas, no preguntas cerradas, no preguntas que se respondan con sí o no, o con a lo mejor, o que tengan una categorización. Eso no les sirve al análisis cualitativo. En cambio, al análisis cuantitativo sí le funciona que ¿cuántos son? 10. ¿Con qué frecuencia? 5 veces al mes. O sea, a el análisis cuantitativo sí le funciona que la persona conteste en función de una categoría o varias categorías establecidas. Y en el cualitativo lo que nos funciona es que la persona nos diga, que nos vaya diciendo qué va pasando y qué está haciendo por o para lo que nosotros estemos investigando. Y el rol de investigador, el instrumento principal, es inmerso, es reflexivo. La subjetividad se gestiona. Y esto a veces, y de nuevo también es una gran crítica que le hacen a las investigaciones cualitativas, es que muchas veces prevalece lo que nosotros decimos. O sea, yo como persona, yo, Donald, puedo decir, ah, esto me parece que es esto, y eso es, ¿verdad? Y a partir de eso han nacido infinidad de teorías, como por ejemplo el psicoanálisis, es una teoría que nació netamente de lo cualitativo, o algunas otras teorías que el que les estoy comentando, o le comento, es desde la psicología, ¿verdad? Como psicoanálisis, que la teoría de desarrollo de Piaget, que nacen netamente desde lo cualitativo, y no nacen desde una estructuración cuantitativa, que luego en el tiempo sí se pudo hacer o se ha logrado hacer algunos avances desde lo cuantitativo, también es un gran logro, pero en esencia este tipo de teorías han nacido de eso. ¿Por qué? Porque han sido un instrumento para ir evaluando a las personas y eso lo ha llevado a que sea inmerso y reflexivo. Pero de nuevo, muchas veces esa es el meterse uno y ser reflexivo sobre esto mismo hace que prevalezca más mi opinión y no lo que quizás los mismos evaluados nos pueden decir. Luego les voy a contar un ejemplo, o más bien les traigo un ejemplo para que ustedes vayan viendo. Ok. ¿Y para qué sirve el apartado? Lo mismo que les contaba Daniel la semana pasada, es un mapa para el propio equipo de investigación y no solo un recurso para participar en la convocatoria. Por lo tanto, el nivel de detalle es importante para que sea útil durante el proceso de investigación. Y aquí les cuento una experiencia que me pasó hace un montón de tiempo. Por X o Y motivos, el coordinador de investigación ya no pudo seguir dentro de la investigación. Entonces, un equipo de investigación donde yo estaba, íbamos a terminar esa investigación y lo que sucedió es que lo primero que hicimos es, bueno, veamos los objetivos y veamos este apartado para verificar qué quería hacer, ¿verdad? Entonces, cuando vimos los objetivos y cuando vemos el apartado es como aquí el objetivo me está planteando que va a buscar los efectos de X y aquí me está planteando que lo va a hacer en una entrevista. Y esto es algo, de nuevo, el lenguaje es bastante importante dentro de la investigación. Cuando nosotros estamos hablando de un efecto, lo tenemos que evaluar sí o sí cuantitativamente, no solamente cualitativa, ni solamente, o quizás solamente cuantitativamente. Pero el efecto como tal dentro de la investigación se entiende como un proceso estadístico, no se entiende como un proceso cualitativo. ¿Por qué? Porque los procesos cualitativos son las percepciones de la persona. Entonces, ¿qué es un efecto dentro de lo cualitativo? Es un significado. Y de nuevo, el lenguaje dentro de la investigación es bastante importante y principalmente para ir diferenciando esto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ha sucedido muchas veces es que regularmente hay libros en donde toda la mayoría de personas donde se basa
y donde se basa la enseñanza de la investigación, regularmente vienen mal traducidos, o sea, se traducen de el inglés, y en el inglés las mismas palabras pueden significar lo mismo, tanto lo cualitativo como cuantitativo, pero en español significan otras cosas. Entonces se ha traducido mal desde hace muchos años, y se nos ha quedado eso de, sí, hagamos esto. Y ya luego cuando vemos este apartado es como, pero si allá me está diciendo que está buscando la relación entre X y aquí me está planteando que va a ser una entrevista. ¿Cómo va a llegar a eso? Entonces, esa es una duda que siempre, por lo menos cuando a mí me ha tocado revisar, es como, no lo puedo dejar pasar porque no tiene una coherencia entre lo que quiere hacer y el objetivo que se me está planteando. Entonces, por eso es importante este apartado, porque al final le va a decir a quien usted los evalúe, y sobre todo si usted tiene un equipo de investigación, les va a ir diciendo los pasos que necesita para llevar o concluir el objetivo satisfactoriamente. Y de nuevo, cuando es importante tener en cuenta el procesamiento del análisis de información, primero tienen que seleccionar o construir instrumentos. En cualitativo, regularmente, o al menos el 99.99 de los casos, ustedes tienen que construir instrumentos. A modo de ejercicio, a mis alumnos cuando necesitan hacer instrumentos cualitativos, lo que yo les pido es que yo se los evalúo de una primera forma. Entonces vamos viendo, no, esta pregunta me parece muy cuantitativa, o esta pregunta me parece que va fuera de lo que quieres evaluar en este objetivo, y vamos a ir organizando el instrumento. Pero yo sí les pido a mis alumnos que busquen a otros expertos, principalmente esos expertos que ya están trabajando con la población o que han trabajado con la población, y que se los evalúen para determinar si es o no es. Por ejemplo, les pongo este ejemplo de que estábamos revisando la violencia psicológica en mujeres que han sufrido alguna problemática. No les quiero decir cuál es. Entonces, en alguna problemática. Entonces, yo vi el instrumento y, sí, me parece bien. O sea, le dije, bueno, ahora busca a los expertos, le dije al alumno, y mira qué te dicen. Entonces, uno de los expertos nos dijo algo que la verdad yo lo había pasado por alto, y que tenía toda la razón de hacernos esta corrección. Y la corrección era que 2 o 3 preguntas hacían que la persona se volviera a revictimizar, o sea, volviera a vivir el suceso que nosotros estábamos buscando. De nuevo, la idea tampoco es que la persona vuelva a vivir el suceso, sino que nos cuente qué pasó en el suceso. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, al momento de que ustedes vayan construyendo, haciendo sus instrumentos, le van diciendo, o traten de buscar expertos. Hay métodos estadísticos y métodos cualitativos que se le llaman validación de expertos. Eso también es una parte importante que ustedes van a ir construyendo, o que van a ir redactando en este apartado. Si van a utilizar un instrumento, y si van a utilizar o no van a utilizar la validación de expertos. La técnica de muestreo, como les dije hace un ratito, no se enfoquen en hacer 100 entrevistas, por ejemplo. Traten de hacerlas adecuadas para sus objetivos, las importantes para la población que ustedes estén evaluando, y sobre todo de acuerdo a la cantidad de equipo que ustedes puedan contratar. Em, Eso es muy importante porque regularmente nosotros decimos, bueno, yo voy a cobrar las 6 horas o las 8 horas, y yo me voy a hacer las entrevistas. Ajá, y está bien que uno piense así, pero a las entrevistas luego hay que pasarlas a un formato donde necesitamos transcribirlos. Luego de la transcripción, más o menos una transcripción, uno se va tardando, si es de 15 minutos, uno se va tardando 2 horas. Entonces, a eso hay que sumarle ese tiempo que uno está gastando. El tiempo en Digi particularmente es muy corto, son 11 meses, y ahí van a ver después que esos 11 meses a veces no nos alcanza, y después vamos a decir, bueno, necesito prórroga. ¿Por qué? Porque no fuimos lo suficientemente perspicaces para decir, bueno, sí necesito ayuda de estas personas, aunque sea con 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso. Al momento que ustedes establezcan la muestra, piensen en todos estos factores, ¿verdad? Que tienen que ir a recolectar datos, que tienen que hacer entrevistas. A lo mejor
su método va a ser el testimonio. Entonces, van a tener testimonios a lo mejor de 5 horas, ¿verdad? O muchas sesiones dentro con la persona que nos está contando su testimonio de 1 hora, ¿verdad? Entonces, eso ya es un montón de tiempo invertido eh, para la persona y que después hay que pasarlo a digital, o sea, hay que transcribirlo y ahí nos va a llevar a analizar nuestras poblaciones. Y luego, al establecer el procedimiento y logística de la recolección de datos. También es importante que, como les digo, a veces lo cualitativo uno piensa, bueno, lo voy a hacer yo, pero luego yo me voy a tomar mucho tiempo, o se tomó uno mucho tiempo para hacer la entrevista, o tiene entrevistas sumamente de mucho tiempo. Entonces ahí uno ya empieza a pensar, bueno, necesito contratar a alguien o necesito subcontratar a alguien. Entonces es mejor pensarlo desde antes, en este momento que están compartiendo o en este momento que están construyendo todo su proyecto para ir viendo qué gastos van a hacer. También es importante comprender que el análisis de datos y el procesamiento están muy relacionados. Algo muy importante hay un dicho que dice que la metodología, si hay una mala metodología, no hay resultados o los resultados son mediocres. Algo así es el dicho. Y todo parte dentro de qué metodológicamente yo quiero hacer. Entonces, al momento de hacer el procesamiento de información, yo también tengo que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, hay una forma en donde, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, o la forma en donde la información que nos están dando al momento de transcribir, nosotros la vamos a corregir gramaticalmente o vamos a dejar lo que nos está diciendo la persona. Y esas son cosas que nosotros vamos dando. En la información cualitativa, los datos no son numéricos, pero sí son ricos en el contexto y significado. ¿Eso qué significa? Algo muy importante dentro de la investigación cualitativa es que nosotros seamos bastante perspicaz al momento de observar lo no observable. ¿A qué me refiero a esto? Hay formas en donde la persona nos está hablando de cierta manera, pero hay otras formas en donde la persona nos está hablando tan tenue que eso mismo que nos está diciendo ya es algo significativo. Ya nos está diciendo cierta parte de esto. Entonces, no es solo escuchar a la persona, sino que también es observarla, sino también es comprender su contexto, comprender qué cosas hay dentro de la cultura y comprender el momento que se está viviendo. Entonces, a eso se le llama ricos en el contexto, porque no solo es la escucha que nosotros vamos a hacer a los evaluados, sino que entender por qué lo hizo, entender su lenguaje no verbal, entender qué postura tiene, qué ha hecho la persona, si se está moviendo constantemente, si está tomando el celular, si está poniendo atención a las preguntas, si está divagando en las preguntas, todo ese contexto es bastante importante dentro de la información. O sea, y son cosas que nosotros tenemos que ir recolectando. ¿Y cómo lo vamos a recolectar? Con algo que vamos a llamar diario de campo o guías de observación, lo que ustedes prefieran. Dentro de la naturaleza de los datos vamos a tener textos, que estos textos vienen de las entrevistas y grupos focales. Eso quiere decir, de nuevo, que no solo va a bastar con hacer la entrevista, sino que también esa entrevista la tenemos que pasar a texto. Bueno, y ustedes dirán, no, porque ahora los programas ya tienen esto y ya podemos utilizar solo la voz para analizar las entrevistas. Y sí, totalmente, sí se puede hacer. Lo que pasa es que al final, ese mismo análisis lo tiene que convertir en un texto. O sea, si uno al momento de estar escribiendo va haciendo todo esto, al final, cuando uno quiere citar algo que nos dice la persona, lo vamos convirtiendo en texto. Ok, y también podemos hacer imágenes, videos, notas de campo y documentos. Algo muy importante dentro de lo cualitativo, que luego lo vamos a hablar, es que no solamente es un instrumento, no solo es una entrevista, no solo es un grupo focal, sino que al menos tiene que haber 3 instrumentos. ¿Cuáles podrían ser 3 instrumentos? Entrevistas, el diario de campo y guía de observación. Y con eso ya uno tendría esa información.
Lo bueno, de nuevo, cuando uno tiene un grupo de investigación, que es lo que me está pasando ahorita en la investigación que estoy haciendo aquí en la Escuela de Ciencias Psicológicas, es que yo tengo la auxiliares de investigación y también tengo un investigador. Entonces, yo regularmente hago los grupos focales, o sea, guío los grupos focales y tengo a mis dos auxiliares que están haciendo el diario de campo dentro del grupo focal y tengo al investigador que me hace la observación. Entonces, yo hago también mis propias notas a través de estar guiando el grupo focal y tengo estas otras dos observaciones. Luego les voy a explicar por qué necesitamos estas dos observaciones. Y de nuevo, no solamente es una persona. Lo ideal dentro de lo cualitativo es rodearnos de personas que nos ayuden a ver otras miradas. Porque nosotros, y es algo que de nuevo nos critican mucho cuando hacemos investigación cualitativa, nosotros tenemos una propia mirada y tenemos un sentido de ver las cosas, pero otras personas tienen otra forma de ver esto. Las características claves son la profundidad, la subjetividad, el dinamismo, el enfoque en el por qué y en el cómo. Y esto nos llevaría a que nos da un relato. La persona nos da un relato que se sitúa en un punto específico de la vida de la persona. Y como tal, nosotros también tendríamos que aprender estas habilidades de la escucha activa, de saber qué hacer si la persona se descompensa, qué hacer si la persona se pone violenta, qué hacer si la persona empieza a llorar, por ejemplo, en qué momento parar una entrevista o en qué momento parar un grupo focal. Todo esto nos llevaría a nosotros como investigadores a ir también escribiéndolo en este apartado. Em, Bueno, entonces dentro de preparación y procesamiento de los datos, a esto le vamos a llamar poner la casa en orden. Primero vamos a recolectar los datos y en entrevistas, grupos focales o lo que ustedes estén utilizando y a través de eso vamos a hacer la recolección al texto. O sea, pasar las entrevistas a las transcripciones. Y no solo es pasar el audio al texto, sino que hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, vamos a incluir esa pausa y aquí es donde les decía que es importante tener al menos un observador o a alguien que nos esté llevando en grupo de campo, principalmente cuando estemos haciendo grupos focales. ¿Qué pasó en esa pausa? O sea, hubo una pausa y el participante F estuvo moviendo mucho los pies, por ejemplo, o estuvo tomando mucho el teléfono, o decidió cerrar los ojos y tirarse para atrás, no sé. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir enriqueciendo con nuestras formas de ir viendo la investigación. Si la persona tiene muletillas, si dice alguna emoción o si la persona a través de su lenguaje corporal nos está diciendo alguna emoción. Y también tenemos que saber qué tipos de transcripción vamos a utilizar. Hay infinidad de tipos de transcripción, pero sobre todo tenemos que, o al menos el consejo que yo les podría dar es respetar lo que dice la persona. Si la persona nos está hablando en un lenguaje desordenado, pues dejarlo así, ¿verdad? No nosotros ordenarlo para que se vea bonito en mi presentación de resultados. Si la persona nos está hablando de esta forma, hay que dejarlo así. O al menos ese es mi consejo para también ser bastante honestos con esto. La anonimización, que es muy importante. Toda entrevista, o al menos cuando ustedes estén escribiendo este apartado, tienen que decir nuevamente qué aspectos éticos están haciendo al momento de transcribir la información. Y sobre todo, tienen que proteger la identidad de los participantes. Eso es algo muy importante. Les cuento algo que me contó una de mis alumnos hace como 3 años. Es que ella estaba haciendo un trabajo en em, casas hogares, pero específicamente de la Secretaría de la esposa del presidente. Y regularmente a las casas hay ciertas formas de que los adolescentes lleguen a las casas hogares o a estas casas hogares. Y una de las cosas que sí piden a todos los entes involucrados que tienen que ver con el caso del adolescente es que no digan
su nombre, sino que todo tiene un código, o todo tiene un código. Y lo que me contaba esta alumna es que alguien rompió ese código, o sea, esa cadena de confidencialidad que existía. Y lo que pasó a los días o semanas siguientes es que llegaron personas de X pandilla a intentar sacar a todos los adolescentes que estaban dentro de las casas afueras. Entonces, esas son cosas que a uno le puede pasar, quizás por no seguir un protocolo o quizás por no tener en claro qué se debe hacer. Entonces, sí es importante, al menos en este aspecto, ir diciendo qué voy a hacer yo, aunque ya lo puse en el otro apartado de los aspectos éticos, qué voy a hacer específicamente con las transcripciones, porque de nuevo es importante que las personas tengan esta confidencialidad al momento que nosotros estemos haciendo sus datos. Lo siguiente sería la familiarización e inmersión de los datos. Es muy importante que ustedes no empiecen a analizar nada sin no haber leído sus datos. Principalmente si ustedes no hacen la entrevista o si ustedes van a contratar a auxiliares o investigadores para que hagan esto, es importante que lean y lean, vuelvan a leer, vuelvan a leer. Algún consejo que yo les tomo y que también es, que yo les digo a mis alumnos y que también es importante que lo vayan escribiendo en este apartado, es ponerse plazos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta semana me voy a leer todos. Ok. Y solo eso, la actividad va a ser leer todas las transcripciones. Entonces, me pongo a leer todas las transcripciones. Semana 2, entonces voy a leer todas las transcripciones y a la par en mi diario de campo voy a ir apuntando categorías que a mí me suenan que podrían ser exploradas. Esa sería la semana 2. La semana 3 ya los vuelvo a leer nuevamente con las categorías que voy planteando, pero además de eso, en ese mismo momento voy buscando si esas categorías se adecúan a una teoría que fui poniendo en mi apartado del marco teórico del estado del arte. Es importante ir haciendo todas estas conexiones porque a lo mejor no es la ideal hacer esto, pues hay que cambiar la teoría dentro del apartado donde corresponde, el estado del arte o el marco teórico. Esto solo es permitido en lo cualitativo. Ojo, solo es en lo cualitativo. En lo cuantitativo no se vale. Ah, bueno, aquí me salió esto, pero esta teoría me conviene más al análisis de los datos, entonces sí puedo regresar a estos dos apartados y los cambio. No, en lo cuantitativo no se puede. En lo cualitativo sí, pero de nuevo, eso también lo tenemos que dejar escrito, porque si lo hacemos luego de que nosotros tengamos o hayamos puesto nuestra investigación luego de que nos aprobaran el proyecto, mejor dicho, eso sería una falta ética. O sea, y quizás ni siquiera en la gran mayoría de nuestras unidades académicas ni siquiera nos vayan a decir nada, pero esa es una falta moral, donde nosotros estamos haciendo, o más bien estamos, como diría alguien en una palabra no técnicas, estamos haciendo chanchuy porque, ay, me salió esto, entonces voy a ir a cambiar a aquello. No, eso lo tenemos que dejar también dicho acá en este apartado. Entonces, tenemos la toma de notas iniciales, memos analíticos o bitácoras de investigación, y aquí empieza el análisis. Entonces, de nuevo, todo lo que nosotros hagamos, y eso va más en función cuando estemos ya analizando los datos, pero acá lo vamos a ir diciendo. Para todos estos procedimientos, yo voy a incluir ya sea un memo analítico, las bitácoras de investigación, que suelen ser los diarios de campo, y ustedes van decidiendo, o más bien le van a decir al lector qué van a utilizar, si van a usar un memo analítico o una bitácora de campo, que es un diario de campo. Luego hablamos de la organización de la información, que es la creación de un sistema de archivos, carpetas por participante, por tema, atributos, etc. Y esto, yo por lo menos personalmente les digo que lo hagan primero en Excel. O sea, y yo les digo personalmente porque a mí me funciona así. Otros compañeros que tengo les funciona que ya lo hacen en el software. Más adelantito vamos a hablar de los software que existen. Pero a mí me funciona hacerlo en un Excel antes.
pero a otras personas les funciona más hacerlo en el software. Entonces, va a depender mucho de lo que ustedes, cómo se sientan ustedes cómodos. De nuevo, a mí personalmente, y es lo que yo les recomiendo a todos, hacerlo primero en el Excel y después subirlo al software. Eso es lo que yo recomiendo. Y eso también ustedes tienen que escribirlo. Si todo este proceso de cómo vamos a poner las carpetas, qué temas vamos a utilizar y qué atributos tiene cada una de las transcripciones, lo tenemos que ir escribiendo para que también las personas sepan qué vamos haciendo. Y luego también la introducción al software especializado. En un ratito vamos a hablar de ellos. Y regularmente hay mucho software, hay bastante software. Los más conocidos son el Atlas T, el NVivo y el MaxQuadra. Y lo importante, y esto también es algo que puedan ir considerando si ustedes quisieran hacer investigación cualitativa. Estos softwares, o la gran mayoría de software cualitativos, son pagados y son bastante caros. Más o menos una licencia de uno de los software que les voy a contar en un ratito vale más o menos unos 25,000 quetzales, pues, para que lo vayan preveyendo, porque los software abiertos o código abierto no son tan amigables con el usuario. Hay cosas que nosotros tenemos que ir haciendo a pie, por así decirlo, y también eh, hacer otro tipo de cosas mucho más elaboradas que lo que un software como el MaxQA, el NVivo, el Atlas sí nos pueden hacer fácilmente. O, en su defecto, hacerlo en Excel. En Excel también funciona. Lo que pasa es que en Excel vamos a tardar, si en NVivo nos vamos a tardar 1 hora, o en NVivo, en MaxQA, o en Atlas sí nos tardamos 1 hora, en Excel más o menos nos vamos a tardar 5 horas. O sea, es como nos ahorramos ese tiempo, pero también se puede hacer en Excel. Eso es algo beneficioso, por así decirlo, de los software que ya nosotros tenemos. El viaje del significado. Entonces comienza estableciendo el objetivo. De nuevo, un objetivo claro nos va a decir que necesitamos dentro de ese objetivo. Y a diferencia del análisis cuantitativo que busca medir y probar, el análisis cualitativo es un viaje interpretativo que busca comprender la profundidad y el contexto y el significado de las experiencias humanas. De nuevo, el cuantitativo solo se rige con preguntas cerradas. ¿Usted comió hoy? ¿Sí o no? ¿Usted ya almorzó? ¿Sí o no? ¿Cómo sintió cómo se sintió al momento de estar degustando su almuerzo hoy? Pues ahí hay una comprensión cognitiva y hay una abstracción y hay un proceso del pensamiento que nos va a dar una respuesta. Y esa respuesta va a depender mucho también de los procesos cognitivos que tenga la persona. Pues a lo mejor la persona nos diga, bien, pero ese bien puede significar muchas cosas y ahí de nuevo es importante de que no solo exista esta escucha o esta entrevista, sino que también exista la observación. Pues con un bien, a lo mejor nos dijo un bien con una sonrisa. Pues, bueno, me dijo bien con una sonrisa. O me dijo bien, pero me volteó la cara. O sea, me dijo bien, pero no me sostuvo la mirada. O sea, todo ese tipo de cosas los vamos a ir anotando en nuestro diario de campo y vamos haciendo, recolectando información. De nuevo, cuantitativo, pregunta cerrada, y lo cualitativo es algo que nos dice, pero que nosotros vamos a ir interpretando y darle un contexto al significado. El objetivo no es encontrar una verdad numérica, sino construir comprensión rica y matizada a partir de voces de los participantes. O sea, vamos a ir comprendiendo el significado de la problemática a través de lo que nos van contando los participantes. Y algo muy importante es que si ustedes, por ejemplo, están hablando de una problemática del agua, que X colonia del lado A sí tiene agua, y X colonia del lado B no tiene agua, entonces no solo se centren en el lado B que no tiene agua, sino que también vayan a darse una vuelta en el lado A que sí tiene agua, entonces ver y contrastar cómo se vive esos significados y qué piensa esta persona acerca de que la otra persona no tiene agua y qué piensa esta persona acerca de lo que la otra persona sí tiene agua. Todos esos sentidos se van haciendo a través de los objetivos. O sea, es bien importante que
todo lo que nosotros escribamos en este apartado nazca desde un objetivo. Si ustedes me van a poner, por ejemplo, que buscan una relación, yo voy a esperar en este apartado que ustedes me hablen sobre procesos estadísticos. Pero si ustedes me dicen, yo busco la conexión entre A y B, pues yo voy a esperar procesos cualitativos, o sea, un esquema cualitativo de lo que ustedes quieren hacer. Ahora, el procesamiento y familiarización con los datos. Primero, de la voz al texto, la transcripción consciente es importante, que es un acto mecánico, es el primer paso analítico y las acciones claves son: se transcribirá pausas, emociones, muletas, pausas, risas, voz interpretada y sobre todo ir buscando datos que nos lleven a análisis de discursos. Y, por ejemplo, un ejemplo podría ser participante 1 y enmascara lugares o nombres específicos de la empresa X. Eso es una forma de cómo irlo haciendo. La inmersión profunda o la familiarización con el corpus, que es el proceso de empaparse de los datos antes de empezar a contarlos. De nuevo, esto creo que se los repuse 2 veces. La diferencia es que aquí les tengo un ejemplo. Escribir notas libres sobre ideas, patrones emergentes, que es lo que les estaba contando hace un ratito, sobre los propios sesgos y reacciones como investigador. Ejemplo, de Memo. Al leer la entrevista con P01, noto una fuerte tensión entre su discurso de libertad en el teletrabajo y la constante mención de mensajes a deshoras. Debo explorar esta contradicción. O sea, como les decía hace un ratito, ustedes leen una primera vez, solo lo leen, una segunda vez lo leen con su diario de campo y ustedes van anotando, es esto, o el otro, o un tipo de notas así. Este tipo de notas que les pongo aquí de ejemplo, este tipo de notas hace notar la experiencia del investigador. O sea, entre más tengamos experiencia al momento de estar analizando datos cualitativos, nuestras notas van a ser mucho más críticas o mucho más extensas. Todo depende de cómo nosotros lo vayamos poniendo. Luego de esto, o sea, luego de que nosotros ya leímos, ya hicimos nuestras notas, empezamos con la parte más larga del análisis cualitativo, que de nuevo es lo que tienen que ir escribiendo, que se le llama codificación y construcción de temas. Entonces, aquí es donde desconstruimos los datos para luego reconstruirlos. O sea, en este ejemplo nos dice, al principio fue genial, no más tráfico, pero ahora mi sala es mi oficina, las fronteras se borraron, mi jefa me manda correos a las 10 de la noche y siento que tengo que responder. Extraño el café con mis colegas, esa charla informal que te resolvía un problema en 2 minutos. Entonces, eso es lo que la persona nos va a decir acerca de algo que nosotros le preguntemos. Y a partir de ese algo, nosotros vamos a hacer la construcción. Por ejemplo, a esa construcción, a esa primera construcción, nosotros le vamos a llamar codificación abierta, que es la etiqueta o etiquetar datos. Es una lectura minuciosa en la que se asignan etiquetas o códigos a segmentos de textos para capturar ideas, conceptos y acciones. De nuevo, nos tardaríamos un par de sesiones más para ir sabiendo qué es una codificación abierta o cómo puede ser una codificación emergente o también llamada en vivo. De nuevo, esto nos daría para solo la sesión de hoy, pero no vamos a quedarnos aquí, sino que necesitamos ver todo lo que debemos de escribir en este apartado. El ejemplo sería no más tráfico. ¿De dónde lo sacamos? Acá. Se los voy a señalar por acá. No más tráfico. Esa sería nuestra primera categoría. Entonces, a ese código le vamos a llamar beneficio logístico. ¿De dónde lo saqué? De lo que yo estuve leyendo, de lo que yo ya leí en mi construcción del estado del arte y marco teórico. O sea, la revisión de literatura es muy importante al momento de que nosotros estemos codificando. Y luego, en mi sala es mi oficina. ¿De dónde lo sacamos? Acá está. Perdón, vamos aquí, perdón. Perdón, es que
se me pierde a veces el mouse aquí en mi computadora. Entonces, mi sala es mi oficina. Entonces, a eso, ¿cómo le vamos a llamar? Le llamamos colapsos de estos. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, de solo este parrafito nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 códigos de un parrafito que nos está dando una respuesta. Una persona. Nos salieron 6 códigos. Si nosotros hacemos 60 personas con esta misma pregunta, 60 por 60, y esos son los códigos que nosotros vamos a tener en al menos la codificación abierta, que esa es nuestra primera codificación. Y la que yo les recomiendo a mis alumnos al momento que ellos estén haciendo investigación cualitativa es que, bueno, terminaste tu codificación abierta, date descanso una semana, ve a revisar tu literatura, ve a ver qué temas te dieron, como te hicieron clic y que necesitas ir buscando, ve tu diario de campo, verifica qué necesitas ir buscando y después de esa semana empiezas a hacer la codificación axial. Entonces, ¿qué hacemos? A por ejemplo, o más bien, la codificación axial significa que las múltiples o todas las categorías abiertas o en vivos o emergentes que nosotros tengamos en este primer proceso, luego las pasamos a una categoría que nos abra todo. O sea, que nos diga acerca de todo. Pero es importante lo siguiente. Acá decimos beneficio logístico y ya, es una categoría. Pero acá en Axial le tenemos que decir al lector qué es esa categoría. Por ejemplo, la categoría de desdibujamiento de fronteras vida-trabajo, o sea, que ya no hay una separación entre vida y trabajo, y dentro de esos códigos están colapsos de espacios, límites difusos y hiperdisponibilidad esperada. Eso acá sí nos va a hacer sentido porque solo son categorías. Pero acá ya le estamos dando, perdón, solo son las codificaciones abiertas, pero acá ya le estamos diciendo qué categoría es. Pero, por ejemplo, si ustedes ya en el análisis solo ponen una palabra, eso no es una categoría axial. La categoría axial se tiene que entender por sí misma. Si ustedes me ponen, estrés laboral es muchas cosas y nada a la vez. Pero si alguien viene y me pone, sí, es desdibujamiento de fronteras vida-trabajo, entonces ahí ya tiene una conexión y ya tiene un sentido al momento de lectura. Entonces, para recapitular, primero dicen, vamos a hacer una codificación axial, luego de eso vamos a leer los artículos que llamen a la atención o que sugieren la codificación, y después vamos a hacer la codificación axial. Algo muy importante es que yo por lo menos a mis alumnos les pido que hagan 3 veces la codificación axial. La primera vez es para ir intentando ver cómo se mueve todo o ver cómo agrupamos todas las categorías. La segunda es para ver si todo concuerda, si nos parece bien. Y la tercera vez es como, bueno, esta es la definitiva. Aquí queda la categoría axial o queda la categoría axial. Esto se hace, o por lo menos yo lo hago, para que la subjetividad de la persona no se quede solamente en un proceso, que sería hacerlo solo una vez, hacer solo una vez la categoría axial, sino que hacerlo en diferentes procesos. Y cada uno de estos procesos, después de la primera codificación axial, nuevamente nos vamos a leer y buscamos esto. Y de nuevo, hacemos categoría axial, leemos, o sea, todo eso lo vamos escribiendo. Y después en la segunda categoría axial, a eso le vamos a llamar ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Entonces, luego hacemos el último ciclo y en el último ciclo es donde decimos, estas van a ser nuestras categorías axiales. Después de las categorías axiales, vamos a hacer la creación de temas, que es contando la historia de los datos. Entonces, un tema es más que una categoría, es una línea narrativa o un patrón central de significado que emerge de las categorías y responde a la pregunta de investigación. O sea, la axial no va a responder como tal a
pregunta de investigación, sino que lo que va a responder son los temas que van a salir dentro de eso. O sea, del axial de esas categorías todavía va a surgir otros temas o surgen otros temas, esencialmente es solo un tema el que debería de salir, que tiene que estar apoyado por las categorías axiales. Entonces, en este sentido, en el ejemplo que les traigo el día de hoy, el tema central sería la paradoja del teletrabajo, la flexibilidad ganada se paga con la erosión de los límites personales y el capital social de la organización. O sea, si ustedes me ponen solo esto, o alguien que está leyendo esto va a decir, ah, qué bonito el tema, pero no se da cuenta de que ustedes comenzaron con esto que nos está diciendo la persona, que es, al principio fue genial, no más tráfico, pero ahora mi sala es oficina. Después de que lo que nos dijo la persona, pasamos a la codificación abierta, hicimos toda esta codificación, luego pasamos a la codificación axial, en donde ya fuimos dando categorías. Recuérdense que estas son codificaciones y estas son categorías, y luego a eso nos vamos a hacer un tema general, del cual va a responder a nuestro objetivo de investigación. O sea, el tema general tendría que responder al objetivo de investigación. Y todo esto lo tienen que ir diciendo en este apartado de análisis de datos. Bueno, vamos a empezar con el análisis de codificación abierta, luego pasamos al axial y luego pasamos a la codificación emergente o la creación de temas. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Hacían una pregunta por aquí, maestro, sobre los software que usted mencionaba, creo que fue cuando habló de en vivo, pero lo mencionó así como que dijo que lo iba a decir después, no sé si. Sí, sería NVivo, Max2A y Atlas T. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, también pueden levantar la mano si necesitan pues consultar a viva voz, por favor. Pues al momento no tenemos Ok. más dudas. Gracias. Bueno, entonces hablamos sobre principales enfoques o métodos de análisis, que son las rutas a seguir. Y de nuevo, esto tendría que ir muy alineado con su diseño de investigación. Por ejemplo, si ustedes en su diseño dicen va a ser una investigación fenomenológica, o más bien su diseño va a ser un cualitativo diseño fenomenológico, lo ideal es que dentro de los métodos de análisis también sea el método fenomenológico. Ahorita los vamos a ver. Entonces tenemos este. Este documento se los voy a pasar ahorita. Solo déjenme dejar de compartir aquí y ahorita se los paso. Que es básicamente un resumen que les quise traer. Para que vayamos viendo qué se hace en cada una de ellas. Se las voy a pasar por el chat. Y si pueden entrar y para que lo veamos todos juntos. Si no, aquí se los voy a proyectar por la pantalla. ¿Me avisan si lo ven? Hacerlo un poquito más grande. Y se está viendo. Ok. Bueno, entonces, estos son los más comunes, porque de estos, o sea, de lo cualitativo, hay infinidad de métodos de investigación o análisis de investigación. Acá en la segunda pestaña yo les dejé material de lectura para que vayan complementando todo lo que les voy contando. Principalmente, si ustedes van a hacer esto, yo les recomiendo la codificación de Johnny Saldaña, está en inglés. Lamentablemente todas las buenas referencias de investigación cualitativa sin inglés. Y ahí les va contando todo lo que les voy contando ahorita, ¿verdad? Y también les dejé el arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la presentación
análisis cualitativo. Este libro es bastante bueno. De nuevo, también les va a contar todo lo que les fui diciendo ahorita y muchas más tips, muchas más cosas que aquí por el tiempo no les voy diciendo. Pues, también estos materiales de lectura les van a ayudar. Y algunos otros más que les fui dejando ahí para que ustedes vayan viendo algunas otras cosas específicamente para eso. Y acá también les dejé un esquema de redacción. Ese lo vemos si nos da tiempo al final de la clase o al final de la sesión. Entonces, de nuevo, les digo que estos son los más comunes. Con más comunes es porque son los que más se repiten en la literatura, pero de esos hay un montón. Porque, por ejemplo, acá no les puse el emergente, que eso está muy de moda últimamente, y no se los puse porque básicamente es una mezcla entre todos, ¿verdad? Si usted quiere hacer un análisis temático y fenomenológico, llámele emergente. Eso es como que la lógica de este emergente. Bueno, entonces, el análisis temático identificación y descripción de temas transversales, o sea, que su codificación va en función de los temas. ¿Qué preguntas pueden hacer? ¿Qué temas surgen? ¿Cómo perciben? Y el producto esperado podría ser un listado de temas bien definidos, ilustrados con citas textuales, o sea, citas de la persona que nos da la información. Las fortalezas, muy flexible, combina inductorio, deductivo, fácil de comunicar, y la limitación es que tiene un riesgo de superficialidad si no se profundiza en la codificación. Eso significa que, me siento triste. Bueno, entonces le vamos a decir que el tema análisis temático es la tristeza. Y ya. O sea, y ahí se queda el análisis, no hay mucho más de ese análisis. Análisis de contenido es la cuantificación y categorización de unidades de texto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el análisis de de contenido, perdón, lo que busca es cuantificar lo que nos dice la persona. ¿Cómo lo cuantificamos? Por medio de los códigos. O sea, el producto final podría ser la tabla de frecuencias por categoría y la descripción contextual de la tabla de frecuencias. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Con qué frecuencia aparece? Y algunas muy parecidas. Fortalezas permite medir recurrencias, buen puente entre lo cual y lo cuanti, y puede sobreenfocarse en conteo y perder matices del texto. O sea, lo que busca es un dato cuantitativo. Entonces, ya no podemos matizar sobre lo que dice la persona, ¿verdad? La teoría fundamentada, que particularmente yo a esta les digo a mis alumnos en posgrado, que si la van a hacer, que al menos piensen que esto va a durar un año, solamente en estar leyendo sobre su teoría. Porque la teoría fundamentada sí necesita mucha lectura y además de eso necesita que la persona se vuelva muy, muy experta sobre el tema que está investigando. Y esto es una generación de teoría desde los datos, la prospectiva, cómo ocurre un proceso social, cómo se desarrolla X, y lo que buscamos es, o el producto esperado sería un modelo teórico con categorías y relaciones propuestas, que de nuevo, si ustedes quieren hacer una teoría fundamentada, no lo piensen en Digi, sino que busquen otro tipo de financiamiento, porque esto sí es bastante largo, o sea, no en 11 meses no lo logran porque necesitan establecer un modelo teórico y establecer un modelo teórico sí necesita mucho tiempo. Alto rigor produce teoría sustantiva y muestreo teórico, muy demandante en tiempo y recursos y curva de aprendizaje. O sea, como nos volvemos expertos de un tema, somos capaces o llegamos al punto de aprendernos ese tema con todas las matices que pueda tener. Análisis del discurso, prácticas discursivas y poder en el lenguaje. Regularmente es crítico, cómo construyen poder, qué ideologías subyacen. Mapa de discursos es lo que podríamos esperar del producto, metáforas clave y mecanismos de legitimación. Dentro de las fortalezas es que revela dinámicas de poder y efectos formativos del lenguaje.
limitaciones requiere dominio de teoría, del lenguaje y del contexto social. El análisis narrativo, que estructura y función de relatos individuales, que regularmente es biográfico, cómo cuentan, qué puntos de inflexión destacan, esquema de trama, mapa, narrativo de cada caso, que es lo que se busca como producto esperado o que se podría esperar. La profundiza en identidad y agencia, valora la voz del sujeto y la limitación es que es menos enfocado en comparación sistemática entre participantes. O sea, un análisis narrativo puede ser solo una persona y con esa persona podemos hacer múltiples entrevistas y ya con eso tendríamos nuestra investigación. Y el análisis fenomenológico, que es el más popular. En Latinoamérica es el más popular que ustedes van a encontrar. Si ustedes entran a Cielo, por ejemplo, y buscan análisis cualitativo, lo que más le va a salir es análisis fenomenológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor es lo que más cerca tenemos, ¿verdad? Porque Latinoamérica tiene mucha experiencia en los procesos, en infinidad de procesos. Lo cual no es diferente a los demás, pero particularmente la investigación cualitativa es el primer lazo o el primer nexo político que tiene la persona con la investigación. Y un poco de la historia de la cualitativa es que esta nace también desde lo político, no desde desde la construcción de la ciencia, sino desde lo político. ¿Por qué desde lo político? Porque necesitaban saber qué pasaba por la mente de las personas al momento que querían ir a manifestar. Y esa es como que la lógica o al momento de donde expresaban su disgusto con el gobierno. Entonces, esa es la forma en cómo fue naciendo la investigación política. Y de nuevo, la esencia de la persona dentro de lo fenomenológico o la experiencia de la persona. Y lo esencial sería cómo experimentan, cuál es la esencia de, y la descripción rica en estructura esencial del fenómeno. Entonces tendríamos que describir todo lo que hay dentro del fenómeno y eso puede ser mapas contextuales, mapas mentales, mapas conceptuales, mapeo de líderes también podría ser, tablas, ilustraciones, frecuencias o porcentajes. El análisis fenomenológico, la gran característica es que puede ser muchas cosas y nada a la vez. Y eso también es una contradicción porque nos dicen menos atención al contexto esencial y complejo de aplicar la reducción. O sea, siempre estamos muy a la comunidad, por así decirlo, a todos dentro de la sociedad y no tanto del individuo, que también es lo que busca lo cualitativo. Y por último, el análisis de casos múltiples y es la comparación en profundidad entre varios casos, o sea, qué diferencias y similitudes encontramos en la comunidad Ixil y la perdón, qué diferencias y similitudes podríamos encontrar en la comunidad Sutudí y la comunidad Quiché de el departamento de Sololá, cercanas al lago de Atitlán. Entonces, eso podría ser un análisis de casos múltiples. ¿Qué vamos a esperar dentro del producto? Matriz comparativa de casos y patrones comunes. De nuevo, todo esto es para casi que un semestre ir explicando cada uno. Aquí solo les voy diciendo, ustedes tienen que escoger uno. O sea, la lógica de esta sesión es que ustedes van escogiendo qué es lo que quieren hacer. ¿Necesitan más información? También aquí les dejé, de nuevo, el material de lectura para que ustedes vayan a ir leyendo todo esto. De nuevo, cuando ustedes se enfrenten a este apartado, ustedes tienen que decidir uno. ¿Pueden decidir dos? Sí, pueden decidir dos. O pueden decidir uno para cada objetivo, también lo pueden hacer. Yo les recomiendo que solo escojan uno. ¿Por qué solo uno? Porque con uno, traten de volverse expertos con uno para ir probando cómo les va funcionando. Ahora, si escogen tres, porque van a escoger uno para cada objetivo, lo más seguro es que se vayan algún punto, se vayan a aturdir de que tienen que cambiar de perspectiva. Porque recuerden, si estamos en análisis temático, nosotros estamos buscando identificación y descripción de temas transversales, pero si estamos haciendo el análisis fenomenológico, estamos buscando la experiencia de vivida. Cuando estemos en los software, les voy a dar un ejemplo de esto. Ok, entonces, de nuevo, eso es cuando ustedes vayan a escoger. ¿Qué vamos a
¿Qué ayudas podemos tener para el momento de escoger? Primero, si vamos a hacer una teoría, más bien, si hay una teoría, nivel de teoría previo, si no hay marcos teóricos adecuados, sí o sí tendríamos que hacer una teoría fundamentada. Y si hay teorías y buscas contrastarlas o complementarlas, va a ser un temático o contenido. Y también va a depender mucho de la pregunta que ustedes hagan. Si es una exploratoria, un análisis temático. Si es cuantificar recurrencias, o sea, lo que van a establecer frecuencias y porcentajes de las codificaciones, a eso le vamos a llamar análisis de contenido. Describir procesos, a eso le vamos a llamar teoría fundamentado. ¿Por qué? Porque vamos a escribir todo el proceso que tiene la persona en relación de una problemática. Examinar relatos personales, análisis fenomenológico o narrativo. Que regularmente el análisis narrativo y fenomenológico en el diseño también puede ser en gráfico. Es un poco confuso en los primeros momentos que uno va viendo esto, pero luego les prometo que luego ya uno entiende bastante bien cuál es la lógica de todo esto. Investigar lenguaje y poder, vamos a hacer un análisis de discurso. Y si contrastamos múltiples contextos, eso le vamos a llamar análisis de casos múltiples. Entonces, de nuevo, ustedes solo tienen que escoger, o mi recomendación es que solo escojan uno. Ustedes quieren escoger más de uno, está bien. Ahora, si ustedes quieren hacer profundidad versus alcance, entonces vamos a hablar sobre la profundidad fenomenológica o narrativa, que son pocos participantes, detalle intenso, y vamos a hacer un fenomenológico. Amplitud de temas con mayor número de participantes, hacemos un temático de contenido. Comparación de casos, a eso le vamos a llamar casos múltiples. Y recursos y tiempo disponible, si es limitado, análisis temático, que regularmente es el más ágil de hacer. Si tenemos de nuevo un tiempo amplio, teoría fundamentada o casos múltiples, es mayor exigencia metodológica. Ahí se recuerdan que yo personalmente, o sea, yo Donald, ¿verdad? No va a echarle la culpa nada más que a Donald. Yo no le recomiendo que para al menos la convocatoria DIGIT hagan teoría fundamentada porque es un proceso bastante largo. Pero de nuevo, eso lo dice Donald, no nadie más. El rigor y validación, todos los métodos requieren criterios de calidad, credibilidad, dependencia, confirmabilidad, pero teoría y fundamentada y casos múltiples suelen incluir muestreo teórico y auditorías más formales. ¿Qué es eso de auditorías más formales? O sea, que la metodología tiene que ser mucho más estricta que todos los demás. Y esto también es algo que le critican bastante a la investigación cualitativa, que regularmente es muy flexible al momento de plantear metodologías, pero específicamente para estas dos, tanto la teoría fundamental y los casos múltiples, sí o sí se necesita que sea muy exigente o que sea bien rigurosa la metodología. Tal así que ya nos dicen que tiene que ser un muestreo teórico, no un muestreo por conveniencia, no un muestreo por intención o algún otro tipo de muestreo no probabilístico, sino que acá ya nos dice muestreo teórico o no. Ok, entonces, ¿cómo vamos a asegurar que todo lo que ya vimos tenga calidad y el rigor? O sea, que no se prevalezca lo que yo esté pensando acerca de mi población, sino que sea algo netamente basado en la ciencia y que también pueda ser algo que se pueda representar a otra comunidad o a otras personas con la misma problemática. Que a esto también la pregunta sería, ¿cómo sé que mi análisis es bueno? O sea, ¿qué voy a hacer? Y de nuevo, esto es lo que ustedes tienen que ir decidiendo y tienen que ir escribiendo. ¿Qué van a hacer para comprobar que su análisis fue el adecuado? Eh, Aquí nos dice que la investigación cualitativa, la objetividad del investigador es un mito. En su lugar buscamos la transparencia y la sistematicidad. El rigor no proviene de eliminar la subjetividad, sino de gestionarla y documentarla. O sea, la subjetividad en lo cualitativo siempre va a estar. Lo que sucede es, como les ponía el ejemplo hace un ratito, en un grupo focal que yo estoy haciendo, estoy yo dirigiendo el grupo focal y tengo de este lado a mi observador, que es mi investigador, y del otro lado voy a tener a mis auxiliares de investigación que están llevando mi diario de campo. Entonces, tengo dos visiones extras
o más bien tres pares de ojos que me van a decir, o tres subjetividades más, que me van a decir qué están viendo de ese momento, aparte de mi subjetividad. Entonces, de nuevo, sigue siendo subjetivo, pero ya no es solamente la mía, sino que hay diferentes concordancias. Entonces, la primera va a ser la triangulación, que es la más clásica y la que regularmente siempre vamos a ir diciendo que vamos a hacer. Entonces, el principio es que no va a depender de un único recurso, o sea, no va a depender del grupo focal, sino que va a depender de otros grupos, de otros recursos, como una observación o un diario de campo. Y la aplicación práctica sería contrasta datos provenientes de distintas fuentes, entrevistas, observación y documentos. Ahí el ejemplo creo que no se los puse, pero podría ser las entrevistas. Los empleados afirman tener alta motivación y en la observación de campo vemos que se percibe una interacción mínima y signos de desánimo. Y en el análisis documental, correos internos registran quejas frecuentes. Al integrar estas perspectivas, obtienes una visión más matizada y fiable del entorno laboral. Entonces, para verificar la confiabilidad de lo que estamos haciendo en nuestro análisis de datos cualitativo, la primera opción es la triangulación. La segunda, verificación con participantes, es una validación colaborativa de los hallazgos. Y regularmente, o al menos esto es algo que he ido aprendiendo con los años, es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor dice, ah, es esto y esto. O sea, uno como investigador, principalmente en lo cualitativo, dice, ah, es esto, esto. Pero luego regresa al mismo grupo donde recolectó datos y les contó, mire, yo analicé esto, ¿usted qué piensa? Y empezaron y nos dice, ah, no, yo no lo veo así porque es tal, tal, tal cosa. Entonces yo lo pienso de esta forma. Entonces es una buena práctica porque nos da bastantes matices. Recientemente, en este año, estuvimos haciendo una especie de en un taller con personas, con ONGs que trabajan en el departamento de Quiché. Y lo que hizo esta ONG es que juntó a varias ONG que trabajan ellos trabajan con adolescentes y niños, a varias ONG que trabajan con adolescentes y niños, a la PGN, al Ministerio de Educación, al Ministerio Público y al Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, a representantes, ¿verdad? Y incluyó a jóvenes y a niños. Entonces, a cada grupo que nos dieron, o en cada grupo donde estuvimos, siempre estaban 2 niños y 2 jóvenes. Estos 2 niños y 2 jóvenes nos decían, pero fíjese que yo pienso, o sea, una de las cosas que decía mucho el Ministerio de Educación al momento de que nos compartieran los resultados, es que sí era importante que la educación fuera en el lenguaje materno. Y cuando llegamos a la discusión en los pequeños grupos, los adolescentes nos dijeron, es que miren, los papás de la comunidad donde nosotros vivimos dicen que para qué van a recibir las clases de en lenguaje materno, eh, o más bien la lógica es, perdón, es que no quieren recibir las clases en lenguaje materno porque así no van a poder aprender español. Y les interesa aprender español porque quieren irse a trabajar a la cabecera municipal, por ejemplo, o se quieren venir a trabajar a la ciudad. Entonces, esa lógica no la hubiese entendido si los adolescentes no nos lo cuentan, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama la verificación con participantes. O sea, los datos que nosotros ya tenemos, se los contamos a los participantes y ya nosotros aseguramos que respetar la voz de ellos. Esa sería la segunda opción. Y como les digo, desde la experiencia les digo que es bastante bueno regresarle los datos para que ellos nos vayan contando. No, pero yo no lo pienso así, o sí, o a lo mejor nos hace falta esto. La siguiente sería la descripción densa, que se ilustra el contenido y las siluetas del discurso con detalle evocador, y no basta con el participante estaba triste, sino que debe incluir el entrevistado bajó la mirada, interrumpió su discurso con una pausa de 6 segundos y describió la pérdida con un tono apenas perceptible, en marcado contraste con la claridad y energía con la que narraba los sucesos anteriores. De nuevo, algo que les
decía hace un ratito, cuando vayan pensando en el análisis, no piensen en cosas que dan, sino que piensen en cosas o trasladen esa información o como la están codificando en cosas que sí se puedan entender. O sea, el participante estaba triste. O sea, a lo mejor todos tenemos definiciones diferentes o vamos a pensar cosas diferentes de qué estaba haciendo el participante o cómo se sentía el participante. El beneficio permite al lector ver la escena y comprender cómo los matices del gesto, tono y ritmo de comunicación y ritmo comunican significados profundos. O sea, esto solamente es propio del autor o propio del investigador, pero de nuevo, aquí necesitamos también nuestro diario de campo, ¿verdad? Porque vamos a ir apuntando, bueno, en esta entrevista este participante se está comportando así. Entonces, ir apuntando todo lo que necesitamos. Esto sería ampliar estas técnicas, documentar cada decisión analítica y mantener un registro de memos y diarios de campo. Tu estudio cualitativo logrará un alto grado de confianza, transferibilidad y dependibilidad, garantizando que tus interpretaciones se fundamenten en evidencias sólidas y trazables. O sea, sí o sí tenemos que escoger alguna de estas tres, como les digo, particularmente desde que vi esta experiencia donde estuve en este departamento de Quiché, me emociona mucho esta parte de la verificación con participantes, ¿verdad? Aunque, como les estoy contando, yo en la investigación que estoy haciendo en este momento en la escuela, estoy haciendo una triangulación de datos. Pero quizás luego, quizás en el siguiente año, llegue nuevamente con la población y les cuente, miren, este es mi análisis, ¿qué opinan? Y que me den su feedback, porque es básicamente eso, ¿verdad? Que nos den el feedback de cómo estamos. Ahora sí pasamos con las herramientas para el análisis, los aliados del investigador, que es que de nuevo, la tecnología no reemplaza el cerebro del investigador, lo potencia. Y esto es algo que les mencionaba la doctora Burgos al principio, que cuando me estaba presentando, que tuvimos una discusión acerca de cómo las inteligencias artificiales a veces quieren reemplazar el trabajo del analista de datos. Y lo que sucede es que hice esta prueba con mis alumnos, y creamos un prompt, se lo metimos a una inteligencia artificial, cada uno se lo metió a diferentes inteligencias artificiales y les dio una interpretación. Entonces, cada uno iba exponiendo sus interpretaciones. Entonces, la lógica de las interpretaciones es que es sobre lo que va aprendiendo en el camino la inteligencia artificial, de lo que nosotros vayamos investigando y de lo que otras personas vayan investigando. O sea, la inteligencia artificial se va incrementando su conocimiento de lo que todos los demás o que todos estamos construyendo. Lo que sucede es que nos da interpretaciones erróneas, porque algo que, por ejemplo, a la inteligencia se los estaba interpretando desde cierta ciencia, pero yo les decía, pero esa no es su ciencia. Ustedes tienen que, más bien se lo estaba interpretando desde lo educativo, pero ellos tenían que hablarlo desde otra perspectiva que no tiene que ver con lo educativo, eh, sino que netamente con saber investigar. Entonces, de nuevo, las herramientas no nos van a suplantar y no van a poder suplantarnos, o por lo menos por el momento, sino que nosotros somos los ganantes de que esa información sea bastante confiable. Y algo muy importante, principalmente todas estas que tengo aquí en pantalla, tanto en Edivo como Atlas T y MaxQA, ya utilizan inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como de nuevo la inteligencia artificial aprende de todos los demás, pues cuando nosotros subimos datos, lo que estamos haciendo es violándole el principio de confidencialidad de las personas. Entonces, no hay un reglamento aún establecido dentro de todo esto, pero sí moralmente sí tendrían que darnos pena de decir, ah, es esto. Bueno, entonces, en este apartado les quiero mostrar cómo se ve el N vivo. En el N vivo se va a ver de esta forma. De nuevo, si ustedes van a utilizar un software como este, necesitan pagar la licencia. En la Escuela de Ciencias Psicológicas, afortunadamente nos han pagado algunas licencias para que nosotros lo podamos ir haciendo. Entonces aquí tenemos los archivos, cómo vamos a clasificar, cómo se clasifican cada uno de los archivos, nombre, la fecha en que se recolectó, la fecha en el acceso, elementos externos, o
sea, qué es lo que estamos analizando. Y como vamos a ver, no, aquí están códigos. Eso sí, si van a usar NVivo, traten de conseguir una computadora que sea bastante, que no los deje en el camino. Porque sí, NVivo sí consume mucha memoria de la computadora y a veces cuesta. Y si se dan cuenta acá, estas son las codificaciones que nosotros hacemos. Y miren acá, acá está una codificación, aquí está otra codificación, aquí está otra codificación. Entonces, eso lo va haciendo. Em, Permítanme, voy a ver, y les quería enseñar también el Maxqua. Pero déjenme ver si lo logro abrir. Así, me logró abrir. Ahorita se los comparto. Este Maxqua es uno de los trabajos que estoy revisando de uno de mis alumnos o una de mis alumnas que le pedí permiso para enseñárselos a ustedes y vean cómo lo tienen. Aquí tienen algunas codificaciones. Esta apenas es su codificación abierta que va haciendo y si se dan cuenta, ahí va haciendo cada una de sus codificaciones. Va, va tratando de hacerlo. Aquí ya tiene códigos, también tiene subcódigos. Por ejemplo, aquí ya tienen manifestaciones observables de violencia, está haciendo una investigación cualitativa, o sea que aquí ya empezó a hacer códigos axiales, y como ven es bastante diferente. La diferencia podría radicar en qué es lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes quieren hacer un análisis mucho más profundo de sus datos, yo les recomiendo NVivo. Si ustedes no van a hacer un análisis tan profundo y solo lo necesitan para hacer sus codificaciones axiales abiertas y la codificación de temas, utilicen MathQA. Y de hecho, el MathQA es mucho más amigable que NVivo. En algunos aspectos, en otros aspectos, NVivo es mucho más amigable. Ahora, yo personalmente, Donald, yo no le recomiendo Atlas, pero ese soy yo, ¿verdad? Porque puede ser que otras personas que se dedican a la investigación cualitativa, quizás les ofenda les ofenda que yo diga que la Atlas no lo recomiendo. Pero, de nuevo, ese soy yo, porque particularmente a mí el Atlas me cuesta bastante eh, usarlo, ¿verdad? Pero en mi experiencia, los que yo utilizo más es el NVivo y el MaxQA. Eso sí, las licencias son bastante caras. Al menos en MaxQA lo que se puede hacer es contratar una licencia de estudiante. Si ustedes están cursando algún posgrado o alguno de sus auxiliares está en posgrado o el investigador está en posgrado, con la inscripción, con el documento de inscripción, les pueden dejar la licencia de un año a 90 euros. Esto vale como 90 euros, más o menos. Ahora, la de NVivo, ahí sí está más difícil. Creo que vale la licencia, ahí no hay un descuento, creo que vale $150, creo que vale, para un año. Y si ustedes la quieren permanente, creo que valen como 25,000 quetzales, tanto la de NVivo como la de MaxQA, si ustedes quieren permanente. O sea, es una inversión bastante grande y Ahí sí, ahí sí creo, no estoy muy seguro, igual cuando tengan el apartado de presupuesto, si no es que ya lo tuvieron, y si no, luego van preguntando, creo que no hay una clasificación específica para este software dentro del presupuesto, si mal no recuerdo. Pues igual pregúntenlo cuando ustedes ya estén en esas sesiones. Y lo que también manualmente vamos a tener matriz de codificación, cuaderno de diario del campo, el manual de códigos, que es bastante importante, ir siempre haciendo un código y escribiendo qué significa, y los memos analíticos.
Y la presentación de resultados, que es para estructurar de manera rigurosa y coherente la sección de resultados cualitativos. Entonces, lo vamos a hacer según nuestros objetivos. Entonces, si vamos, ¿qué técnicas analíticas vamos a hacer? Codificación abierta, codificación axial, codificación emergente, confiabilidad y la lista de temas con definición operativa y síntesis. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Explorar creencias sobre la atención hospitalaria. Elementos imprescindibles. Primero, mapa de códigos. O sea, ¿qué hicieron ustedes en su codificación axial? Esto regularmente va a ser a través de representaciones gráficas como diagramas o redes que muestran la relación entre nodos o también pueden ser mapas mentales. La tabla de nodos o categorías, regularmente sí o sí se necesita que ustedes hagan un resumen de frecuencia de aparición y número de casos por categoría. Esto estamos hablando ya de codificación axial. Y la narrativa integrativa. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes estén analizando o estén dando resultados o explicando sus resultados, el texto explicativo que combine la descripción de los hallazgos, o sea, sus códigos, o sus nodos, perdón, nodos o categorías, y las citas textuales representativas, ilustrando cómo cada tema o categoría emerge de los datos. O sea, una cita textual de la persona que les haya dicho cómo se siente en el trabajo, por ejemplo, o cómo siempre siente la atención hospitalaria. Colaboración y control de versiones, detalla prácticas de codificación, revisión de equipo o uso de plan de análisis de datos para gestionar cambios y garantizar la trazabilidad de tus decisiones analíticas. O sea, siempre, de nuevo, en esta parte hay que ir escribiendo si solo ustedes lo van a hacer o diferentes, las personas dentro de su equipo van a hacer diferentes procesos. Por ejemplo, ya les conté esto de que estoy haciendo, a los grupos focales, tengo observador, tengo a personas que hacen diario de campo, o sea, esos son las personas que están conmigo haciendo los grupos focales. Pero luego también tengo a otros tres auxiliares, que esos tres auxiliares solo se van a dedicar a hacer la codificación abierta. O sea, no están haciendo por X o Y motivo, no están haciendo la recolección de datos, sino que ellos solo se van a dedicar a hacer la recolección o más bien la codificación abierta. Eso también lo tengo que ir escribiendo, o más bien fue escrito en el proyecto que estoy haciendo en la escuela. No creo que fui claro, pero ese es un proyecto que estoy haciendo en la escuela y aparte estoy haciendo un proyecto de investigación con DIGI. Los retos para esto, primero, balance entre detalle y síntesis, ofrecer suficiente información para que el otro investigador pueda reproducir el análisis. O sea, ofrecer todo, o sea, describir el procesamiento, todo lo que vamos a hacer en el análisis es importante para que quizás otra persona diga, ah, bueno, esto me gustó y lo voy a hacer. Creo que Daniel les comentaba algo acerca de eso, o más bien me comentó, de que también habían procesos que ya están establecidos o este apartado ya alguien lo estableció, entonces ya solo lo vamos a citar y vamos a decir, vamos a seguir el procedimiento de tal persona, en lo cual consiste. Entonces, lo mismo podemos hacer acá. Y sobre todo, vamos a priorizar la transparencia de los criterios aplicados y ejemplificar con fragmentos representativos en lugar de volcar exhaustivamente todos los criterios. O sea, lo que necesitamos decir es, nos vamos a centrar en el objetivo, en los objetivos que nosotros tenemos. El uso de transcripciones fluidas, emplear conectores que señalen claramente el paso o de una fase analítica a la siguiente. Luego mantener la coherencia narrativa para que el lector siga el hilo metodológico. O sea, si me están hablando de estrés laboral o de X categoría, de la categoría A, no me pasen de forma abrupta hasta la categoría Z, sino que traten de utilizar conectores textuales. Evitar descripciones tribales, sustituir la explicación superficiales por definiciones precisas de términos especializados. Y también incluir breves notas aclaratorias o referencias a literatura clave para cada concepto técnico que aparezca, garantizando su profundidad conceptual. Y esto también es algo que me estoy hablando con Daniel y decidimos también poner, es ¿qué podrían hacer ustedes en este tipo de, en esta tabla que también les piden dentro del formato?
Por ejemplo, describir las barreras percibidas por los estudiantes de primer año para su integración social. ¿Qué vamos a utilizar? Métodos, técnicas e instrumentos. Una entrevista semiestructurada. Eso es lo que vamos a usar. Y de nuevo, esto también tiene que estar complementario con otras técnicas. Aquí solo es un ejemplo. Análisis temático de los datos transcritos enfocado en códigos relacionados con interacción, soledad, actividades estructurales. Entonces, este va a ser el proceso de análisis propuesto. Resultados esperados, una descripción narrativa de 3 a 4 temas centrales que ilustren las principales barreras, apoyada con citas textuales, tabla de frecuencias de los participantes, y también aquí podríamos incluir análisis o discusión de resultados. El siguiente ejemplo sería analizar las estrategias de afrontamiento que desarrollan ante dichas barreras, grupos focales y análisis de diarios personales, codificación de las estrategias mencionadas, categorización, como ejemplo podríamos poner proactivas de evitación y análisis de efectividad percibida. Un modelo que vamos a esperar, o un resultado esperado, sería un modelo, mapa conceptual que relacione las barreras con las estrategias de afrontamiento y sus resultados percibidos, y tablas de contingencia de los nuevos resultados. Y bueno, esto hasta ahí podríamos decir que llegamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Por el chat no tenemos, pero pues aprovechan en este momento a realizar sus preguntas y pues tienen alguna inquietud o si ya con los títulos definidos de sus propuestas ya pueden ustedes pues armar su propuesta y pues integrar esta parte, ¿verdad? De la metodología de la investigación para pues ir avanzando y poderla presentar en tiempo, porque las convocatorias ya están próximas a abrirse. Entonces, qué mejor que ya llevar toda esta orientación. Los invitamos entonces a que realicen sus preguntas. Pueden también hacerlo de viva voz, levantando la mano, por favor. También a través del chat. Mayra Sagui, por favor, adelante, puede abrir su micrófono. Gracias, buenas tardes. Muchas Bienvenida. gracias por las explicaciones que nos ha dado. A mí me gustaría saber si estos programas, cuando se utiliza la prueba de muestra, se pueden utilizar todas las funciones o tiene ciertas limitaciones. Solamente, gracias. Al momento de que ustedes utilicen la versión gratuita, solo tienen 14 días para todos los programas que les conté hoy. Y si pueden utilizar todas las funciones. Lo que sucede es que luego ustedes o pagan o pagan, ¿verdad? O sea, no, la computadora, o más bien que uno ya la instaló, no puede estar así los primeros 15 días lo va a hacer con un correo, después otros 15 días con otro correo, porque si el software tiene no estamos seguros cómo, pero sí tiene la forma de identificar la computadora en donde se instalan. Entonces ya no se puede volver a instalar. Eso lo podemos usar 14 días si es una versión prueba. Muchas gracias. Maestro, también adelante, por favor, maestra Ida Barrera, doctora. Puede abrir su micrófono. Sí, muchas gracias. Yo con una consulta. A mí, bueno, se me dificulta cuando he trabajado con datos cualitativos establecer las categorías, digamos, cuando se tienen todos los datos de las entrevistas. em, ¿Cómo se llegan a establecer las categorías? Porque, o sea, eso es algo que va surgiendo, es conforme se repite, es conforme las ideas que yo voy obteniendo. O sea, claro, todo depende de cuál es el enfoque que tiene mi investigación cualitativa también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi área, que es salud, y yo quiero entender qué piensan las mujeres de, por ejemplo,
niños con desnutrición, o sea, qué entienden ellas de que sus niños sean chiquitos, etcétera, etcétera. Entonces, como obtuve la información, cómo puedo analizar esos datos y cómo puedo llegar a construir esas categorías de toda la información de las entrevistas que recabé. Gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Fíjense que lo que sucede y lo que nos ha pasado a todos es que cuando nosotros empezamos a escuchar a las personas, es como que, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Y regularmente nos pasa, que incluso cuando nosotros nos ponemos a platicar con nuestros amigos, es como que, a ti te noto distante, o a ti te noto que te pasó algo, ¿qué te pasó? Cuéntame. Entonces, esas interacciones entre los amigos y nuestros familiares, y nos damos cuenta de que está pasando algo, es porque nosotros conocemos a las personas. Es porque nosotros nos hemos tomado el tiempo para empatizar con esas personas y saber qué es lo que le pasa, o si nos está hablando triste, si nos está hablando contento, si nos está hablando enojados. Eso es algo que nosotros vamos haciendo. Entonces, esa lógica la tenemos que pasar a la investigación al momento que nosotros hacemos las categorías. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo principal es empezar a leer. Algo que exige mucho dentro de la investigación cualitativa es la lectura. Nosotros tendremos que al menos leer 10 artículos científicos por mes, porque eso nos va a empapar bastante para que luego cuando la persona nos dé la información, nosotros ya sepamos, aquí nos está hablando de esto o aquí nos está hablando del otro. Pero sobre todo, también es importante ver desde dónde lo podemos categorizar o desde dónde lo podemos codificar. En el ejemplo que nos pone aquí la doctora, habla acerca desde la salud. Desde la salud lo podemos ver desde netamente biomédico, que eso sería un análisis de contenido, porque solo vamos a buscar las frecuencias que nos va diciendo las cosas. Desde un análisis fenomenológico podría ser desde la perspectiva psicológica o desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva antropológica o desde la perspectiva filosófica. Entonces, ahí también necesitaríamos estas aristas de decir, necesitamos completar nuestro análisis de información o nuestro análisis de la recolección de datos a través de disciplinas complementarias. Entonces, ahí ya tendríamos que ir pensando en armar eh, mm, equipos multidisciplinarios, pero no es algo que quizás a lo mejor podamos ir aprendiendo cómo habla la persona o cómo dice la persona o cómo es el discurso de la persona y pasarlo a lo que nosotros conocemos. Y creo que esa es la gran recomendación que nosotros debemos de tener en lo cualitativo, conocer de nuestro tema. Eso es lo básico para que nosotros podamos ir haciendo las cosas. No sé si ahí estaríamos, doctora, usted me va diciendo. Sí, gracias. Me surgieron otras dos dudas. Una, Sin ¿qué problema. revistas nos recomienda a usted leer de investigación cualitativa, digamos, para ver estos artículos? Porque puede, cosas Ujú. médicas, cuantitativas, uno sabe por dónde ir, pero cualitativo para estos temas, o sea, por dónde buscar. Y la Claro. segunda pregunta es, ¿cómo tomar también? Porque generalmente yo trabajo con poblaciones que no hablan español como idioma materno, entonces la Mm. traducción y todo eso es otro punto. Yo sé que la subjetividad que hay que tomar en cuenta en lo cualitativo, pero a mí siempre me deja un poco de duda de qué tanto de lo que me están traduciendo, diciendo, cómo lo están diciendo, se me está perdiendo tanto porque yo no entiendo el idioma. Entonces es más difícil conectar con las personas cuando uno no habla el idioma materno. ¿Hay alguna forma de solventar esto? Porque se crea como una Ajá. barrera con ellos. Sí, bueno, con lo primero, yo le podría recomendar revistas desde psicología, ahora, desde el campo de medicina, si no podría, pero la regla general, que por lo menos en Latinoamérica, es fijarnos en lo que hacen en Chile, fijarnos en lo que hacen en Colombia, fijarnos en lo que hacen en Brasil. Regularmente, y también en México. Regularmente, estos países son los que más avanzados van en cuanto a en ciencia, principalmente dentro de lo cualitativo, y ir fijándonos qué van haciendo estos países y los autores o los investigadores en estos países. Em, Algo muy importante es que regularmente los investigadores más aclamados, por así decirlo, o más famosos cualitativos publican en inglés. Entonces nos tendremos que pasar a otra lengua. Afortunadamente ahora con Google Translate
nosotros podemos leer el artículo en inglés a español, pero de igual forma hay que hacer un esfuerzo en eso. Ahora, lo otro, les comparto la experiencia que tuvimos aquí en la escuela hace algunos años, 2018, si mal no estoy. Lo que sucedió es que estaban haciendo una investigación acerca de las experiencias de personas con discapacidad en el área Sutuil del lago Atitlán. Y lo que nos pasaba es que teníamos que sí o sí traducir la información, sí o sí teníamos que traducir los instrumentos. O sea, todo lo que nosotros recolectamos está recolectado en su Sutuil. Entonces, para solventar estas barreras que menciona la doctora, lo que nosotros hicimos es que se contrató, creo que fue una investigación financiada por Digi, se contrató a personas, a estudiantes de pedagogía y de psicología que estuvieran allá o que vinieran de allá para que fueran nuestros intermediarios y que al mismo tiempo también fueran los correctores de las traducciones. Entonces, ahí fue donde minimizamos los sesgos que podían tener este tipo de investigaciones. No sé si estamos ahí, doctora, si no me... Sí, me muchas acompaña. gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otras preguntitas acá por el chat. Muchas gracias a quienes pues, han ido colocándolas. Dice Melissa Abigail Sánchez, gracias por la clase. Yo solamente tenía duda respecto a la estructura de la propuesta que se debe presentar a la Digi. ¿Está disponible en algún sitio? Bueno, de ese tema vamos a hablar más adelante. Tengo entendido que ya se presentó ante los directores o coordinadores de investigación de las unidades de investigación, pero todavía están terminándolo de pulir, digamos, ¿verdad? Sí, se va a presentar, pienso yo, es importante porque es un nuevo sistema el que se va a utilizar para el ingreso de las propuestas, que es justamente el sistema de gestión de la investigación, el SIGI-USAC le llaman, y es el que vamos a estar usando más adelante. De hecho, les vamos a dar una información más adelante, ya el último día, para que ustedes tengan la orientación de en dónde es que tienen que hacer el ingreso de esta información de su propuesta antes de, cuando ya esté activa las convocatorias, ¿verdad? Que vamos a tener en la Digi. Por acá también indica Gregorio Bosel, gracias. Dice temas de lectura cuantitativa en recursos naturales y ambiente. Tendrá. Bueno, regularmente en Latinoamérica, quienes son pioneros en eso son los brasileños, son los que más información o más investigaciones han hecho en cuanto a recursos naturales y ambientes. O sea, de lo que yo conozco, ¿verdad? Creo que alguien diferente les puede decir más información de eso. Muchas gracias. También por acá, María Mercedes Guzmán dice, si tuvieran diferentes opiniones de las percepciones o respuestas de los participantes según los miembros del equipo, ¿cómo llegar a un consenso de la respuesta? Eso es bastante complicado, pero en palabras fáciles y sin dar tantas vueltas, es el criterio del investigador. O sea, al final cae en la responsabilidad del investigador en tomar la decisión sobre esas diferencias, sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y en otras, o sea, si nos queremos ir por un camino más largo, es tomar una tercera opinión para ver con cuál concuerda. Que al final también va a ser la decisión del investigador cuál en cuál se va a basar. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, tenemos mensajes de felicitación y de agradecimiento por los aportes durante su disertación. Excelente. Muchísimas gracias también a todos por sus preguntas. Ya no tenemos más, no veo manos levantadas tampoco. Y bueno, entonces esperamos que todo pues les haya quedado lo más claro posible. Recuerden que también esta grabación la compartiremos en Moodle para que ustedes quieren revisar algún punto que les quedó duda, pueden hacerlo a través de esa grabación.
Muy bien, vamos entonces en este momento a hacer la entrega, maestro, del diploma en agradecimiento a esta excelente disertación que tuvimos en esta tarde. Muchísimas gracias por la anuencia en acompañarnos y pues compartir con nosotros esta experiencia que usted ya tiene, todo este conocimiento como pues parte de otro excelente investigador en la Universidad de San Carlos. Y bueno, eh, en nombre, pues, de la Dirección General de Investigación, voy a hacer la lectura del diploma. Dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, otorga la presente constancia de participación como docente invitado a maestro Donald Wilman González Aguilar por su valiosa participación en el diplomado Elaboración de Propuestas de Investigación a presentar en el Sistema de Gestión de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartiendo el módulo 3, Visualización, Protección y Vinculación de Resultados, sesión 3, con la temática Procesamiento y Análisis de la Información para Investigación Cualitativa, con duración de 2 horas, dirigida a investigadores y profesionales universitarios, dado en la ciudad de Guatemala el 27 de junio de 2025 y enseñada a todos. Tenemos por acá la firma de la directora general de investigación, doctora Alice Burgos Paniagua, y también en nombre mío, mi firma como Capacitación e Información para la Investigación, su servidora Sonia García. Muchas gracias, maestro. De verdad, esperamos contar con todos estos aportes más adelante también en otras actividades de capacitación, porque creo que sí es muy importante es toda esta información que usted hizo llegar hoy. Algunas personas, pues a veces piensan que por ser de alguna facultad donde normalmente se encapsula como área tecnológica, no va a utilizar el análisis cualitativo y por eso es importante que lo conozcan porque es muy probable que en sus investigaciones, aunque ustedes estén en un área técnica, tengan que utilizar este análisis cualitativo. Entonces, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, vamos Pues entonces. nada, ahí estamos. Muchas gracias. Vamos entonces a, pues no sé si usted iba a dar alguna indicación, alguna sobre algo que les tenga Pues que... aquí estaban preguntando sobre la dependencia del software, reduce el análisis estricto humano de la investigación cualitativa que piensa de esto, doctor González. Ya le respondía en el chat, pero también había o sea, los programas no tienen que ser el reemplazo del investigador, sino que solo son herramientas de ayuda. Y eso es básicamente la respuesta a eso. Todo lo demás es conocimiento del investigador y la experiencia misma del investigador. Excelente, muchas gracias, maestro. ¿Alguna, eh, algún ejercicio que ellos puedan realizar para poder... Sí, en la plataforma les dejé para que ustedes vayan haciendo el intento de escribir su apartado de análisis de resultados. Lo van escribiendo, ya sea que ustedes van a hacer cuantitativo o cualitativo. Con Daniel vamos a hablar para que si es cualitativo yo lo reviso, si es cuantitativo que lo revise, o si es mixto entre los dos. Perfecto, muchas gracias. Entonces tomen en cuenta porque todo esto suma para su punteo del diplomado. Em, bueno, y gracias también nuevamente, maestro, por tomarse esta molestia de dejar esta tarea. Vamos entonces a, bueno, a invitarlo a que nos acompañe a la toma de la fotografía y para quienes tienen su cámara, por favor, este es el momento indicado para que nos puedan acompañar abriendo su cámara. Y bueno, pues vamos a hacer el conteo para que pues ustedes estén preparados, ¿verdad? A la hora de la toma de la fotografía y pues puedan abrir todavía su cámara algunas personas que están por acá. Algunas otras indicaciones tengo que darles después de la toma de la fotografía sobre el desarrollo de este diplomado que pues se nos ha extendido un poquito de las fechas que habíamos pensado inicialmente por algunos problemitas que hemos tenido por compañeros que han tenido accidentes, ¿verdad? Y no nos han podido acompañar, pero aún a pesar de eso, pues seguimos adelante y pues pedimos disculpas por
esos inconvenientes. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la toma de la fotografía con sus cámaras, por favor. Todavía pueden abrirlas en este momento. Y vamos a la cuenta de 3. Con su mejor sonrisa. Qué alegre verlos, de verdad, a través de la cámara. Vamos a hacer el conteo. 1, 2 y 3. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta toma de fotografía. Quienes pudieron abrir su cámara, no todos pueden siempre, ¿verdad? Pero igual, aunque no tengan su cámara abierta, pues ahí aparece su nombre. Agradecemos nuevamente a todos por habernos acompañado. Algunas indicaciones finales del diplomado, así rápidamente, que estamos casi ya cumplidos en el tiempo. Y como nos hacen falta únicamente 2 sesiones más, el próximo viernes 4 de julio no vamos a tener sesión. Pero vamos a dejar actividad para que ustedes puedan realizar a través de Moodle. Por favor, revisen siempre Moodle. Y también les cuento que ya están asignados los tutores que los van a guiar en el desarrollo de su propuesta, pero tuvieron que haber mandado su título modificado. Entonces, vamos a estar publicando en Moodle quiénes son los que van a estar con cada coordinador para que ustedes se identifiquen ahí y puedan pues comunicarse con su coordinador de programa que le asignaron para el desarrollo de su propuesta y puedan ir avanzándola para que al finalizar el diplomado ustedes ya tengan pues la mayor parte hecha para que no les cueste ya el envío a través de esa plataforma de SIGI, del Sistema de Gestión de la Investigación, que vamos a presentar más adelante. Entonces, estamos para la siguiente sesión. Todavía estoy por confirmar, pero si no estoy mal, nos vamos a ir hasta la fecha 18 de julio. Sería la siguiente sesión y la última finalizaríamos el 25. Entonces, vamos a tener actividades en Moodle, las tutorías para que ustedes avancen en el desarrollo de su propuesta, por favor, con el material que ya tenemos, con las sesiones que hemos recibido, ya podemos tener los productos esperados de cada módulo que se han publicado siempre en Moodle. No sé si alguien tiene alguna duda a este respecto. ¿No? Y si no, pues también tienen mi correo, mucho gusto. Por ahí les estaré atendiendo también. Muy bien, con esto finalizamos. Mucho gusto y pues hasta la próxima. Estén pendientes siempre de Moodle. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias.